Pero dice así el párrafo, está redactado de una forma muy hermosa y por supuesto estos teólogos resumieron de una forma preciosa esta gran doctrina en su primer párrafo que dice: de la perseverancia de los santos. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden ni caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo, y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. En esa primera parte nosotros aprendimos de a quiénes eran el objeto de esta perseverancia, los sujetos a quienes Dios perseveraba en la fe, los que Dios acepta en el amado, vimos los que Dios llama eficazmente, los santificados por su Espíritu Santo, y aquellos a quienes Dios le dio la preciosa fe de sus elegidos. También vimos o entendimos qué significa la frase: no pueden caer nunca del estado de gracia. Esta tarde vamos a continuar hablando acerca del significado. Significado de la perseverancia en el estado de gracia, que objetivamente significa ser librado de la ira de Dios, llevado bajo su amor y cuidados y gracias paternales, y es el estado también de tener el Espíritu Santo y sus frutos en nuestro corazón. Recuerdo que vimos una metáfora que hacía el pastor Tim Keller sobre los frutos. El fruto del Espíritu es inevitable, como cuando un árbol, a pesar de que sus raíces estén cubiertos por concreto, como una acera, como son nuestras aceras, que nosotros vemos que cuando crece ese árbol, destruye esa placa de bloque, ese cemento. No importa lo duro que sea, el árbol se va a abrir paso. Así es el fruto del Espíritu Santo en la vida de aquellos donde moran. Por más duro que sea su corazón, el fruto del Espíritu Santo se va a abrir paso. Estas son verdades esperanzadoras, porque significa, hermanos, que nosotros, con respecto a la doctrina de la perseverancia, no confiamos en nosotros mismos, confiamos en el poder de Dios. De manera que se cumple lo que Él promete en el nuevo pacto. Recuerdan que Él dice en Jeremías: les voy a quitar el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Así que, hermanos, realmente lo que la persona tiene que ver es el fruto del Espíritu Santo que se está abriendo paso en su vida. Esas cosas deben ser una realidad. El artículo sigue diciendo cuáles frutos específicamente. Él dice: Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, eso lo vimos la semana pasada, el arrepentimiento, y hoy vamos a ver el amor, el gozo y la esperanza. Son virtudes que se manifiestan en aquellos donde mora el Espíritu Santo. En cuanto a la esperanza, nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 23. Colosenses capítulo 1, versículo 23 dice: si en verdad permanecéis firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído,
el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nos dice la Biblia que aquellos que han creído van a perseverar. Él toca nuevamente la fe, pero también la esperanza. La esperanza en el Evangelio, no es en la canción de Diego Torres, ¿verdad? Que se pinta en la cara color esperanza. O la persona que simplemente tiene un optimismo ciego. Bueno, no hay mal que dure 1000 años ni cuerpo que lo resista. Esa esperanza en el Evangelio, esperanza en que Dios, al Dios en quien hemos confiado, cumple verdaderamente sus promesas, cumple lo que promete. Él va a llevar a cabo lo que Él dice en su palabra. Esa esperanza en su palabra, esa esperanza en Dios. No es fe en el feísmo. ¿Sabe qué es fe en el feísmo? Fe en mi propia fe. Se va a dar, yo creo que se va a dar porque yo creo que es verdad y yo decreto que va a ser verdad y yo declaro que va a ser posible. Eso es confianza en tu confianza o en tus palabras. La Biblia no habla absolutamente nada de eso. La Biblia habla más bien que confiemos en su palabra, la de Él. Entonces podemos esperar lo que se nos ha prometido, no por la fuerza o empeño que yo le ponga a ese deseo legítimo. La Biblia no dice nada acerca de eso. Lamentablemente eso es muy común oírlo en las iglesias o en cierta confesión cristiana, pero eso no es verdad. Aquí dice que estamos fundados en la esperanza del Evangelio que habéis oído, que el Señor nunca nos va a dejar. Lo confirma la primera carta, Pablo mismo en la primera carta a los tesalonicenses, que dice en capítulo 1, versículo 2 y 3 dicen: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, ¿y de qué? Y de vuestra constancia en la esperanza. ¿En dónde? ¿Dónde está la esperanza? Pablo repite 3 elementos que son constantes y verdaderos y objetivamente observables en los cristianos: amor, fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Entonces, este fruto, por eso es que la perseverancia de los santos es real, porque Dios sigue, como dice el artículo, sigue engendrando en ellos fe, arrepentimiento, amor, esperanza y por último dice gozo cristiano. Hay un hermano que siempre cuando veía a alguien que decía cara de persona que chupa limón, entonces en chiste, en donde lo saludaba, él dice cara de gozo. Es cierto que en la vida hay problemas. Si nos ponemos a contarnos, nos ponemos a llorar de todas las vicisitudes que tenemos. Pero aquí se habla de que el creyente experimenta gozo. Cuando hablamos de gozo espiritual, gozo producido por el Espíritu Santo. No es el gozo natural. Hay muchas cosas en esta vida que dan alegría o gozo. Como lo enseñan las parábolas o el Señor Jesús en las parábolas, en Mateo capítulo 13, en las últimas, una de las últimas, que son la del tesoro escondido y la de la perla de gran precio. En el capítulo 13 de Mateo, el Señor dice en versículo 44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. ¿Y qué hace ese hombre, hermanos? Gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Sigue, 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos es un tesoro, pero el tesoro, ¿cuál es el tesoro? El tesoro es Cristo, hermano. Y dice que por ese tesoro, Él tiene esa disposición al sacrificio.
No le importa perder todo. Vende todo lo que tiene. ¿Por qué? Por Cristo. Está gozoso. Luego también otro, encontró una perla de gran precio, está alegre y vende todo lo que tiene, no le importa porque quiere comprar la perla de gran precio. El reino de los cielos es un tesoro. El cristiano es alguien que tiene gozo porque tiene el tesoro más grande que puede existir en este universo. Tiene el reino de los cielos tiene esa perla de gran precio, preciosa, Jesucristo. Para el creyente, Cristo es precioso. Es precioso de verdad. Es más precioso que este mundo. Es más precioso que todo lo que pueda dar este mundo. Los reinos del mundo no se comparan a lo valioso que es la perla que es Jesucristo. Y como el creyente puede decir, yo soy de Él y Él es mío. Nadie nos va a separar nunca. Eso produce un gozo indescriptible. Un gozo verdadero, un gozo que produce disposición al sacrificio. Y el creyente genuino, el que entiende esto, dice sacrificio, pero en verdad no es sacrificio. ¿Cómo le digo yo sacrificio a cualquier cosa que puedo hacer por Cristo? Es un sacrificio, pero porque aquel hombre perdió todo lo que tenía, lo vende, lo da, lo ofrece. No me importa. Pablo dijo que todo lo tenía por basura. Es como una frase fuerte, ¿verdad que sí? Todo. Profesión, futuro, estabilidad, dinero, porque Pablo tiene una posición económica importante, amistades, reputación, estatus social, salud, porque ahora resulta que anda pasando peligro llevando el evangelio, la vida, y todo eso él dice, no, si tú lo pones en la balanza con Cristo, no le llega ni a los pies. Pero eso es algo que produce el Espíritu Santo, hermano. Es algo que produce el Evangelio en tu vida cuando llega de verdad. Es un gozo que nunca has experimentado. Uno tiene gozo cuando se casa. Yo estoy gozoso por mi matrimonio, por mi esposa. Tuve mucho gozo en el nacimiento de cada uno de mis hijos. Hay mucho gozo cuando hay una graduación, conseguiste tu título universitario, cuando tus hijos están pasando de grado. Los logros deportivos de ellos, esos son alegrías. Una bendición económica, eso llena de gozo de verdad. Todo eso es legítimo, es verdad, pero el gozo que viene por encontrar la perla de gran precio es un gozo que solamente experimenta aquel que ha sido alcanzado por Cristo, que no tiene nada que ver con las alegrías de este mundo. Es eterno. Es producido por el Espíritu Santo. Usted tiene eso, hermano. Es tanto ese gozo que se puede gozar aún en la aflicción. O sea, el cristiano no niega la realidad que hay aflicciones de este mundo, que hay dolores, hay lágrimas. Pero en el fondo él está sostenido por un gozo indescriptible. Un gozo que es de saberse que yo soy posesión de Cristo y Él es mi posesión. Y nada nos va a separar. Un cristiano realmente, hablando del gozo, la fe, el arrepentimiento, el amor, la paz. Un cristiano por el pecado puede disminuir o no experimentar por algún tiempo esas gracias, pero nunca van a ser erradicadas totalmente. Por descuidos, porque todavía no estamos glorificados, porque tenemos pecado remanente, porque somos negligentes, eso lo dice el tercer párrafo. Puede que se disminuyen estas gracias, estas virtudes. No las vivimos, no las estamos experimentando con tanta intensidad, pero nunca son erradicadas del verdadero creyente. Los verdaderos creyentes perseveran en estas virtudes. Amén. Fe, arrepentimiento, amor, gozo. Nota, hermanos, que estoy diciendo, estamos viéndonos en el espejo de la palabra del Señor. ¿Qué ves? ¿Te ves reflejado?
No, yo no sé de qué está hablando, pastor. Bueno, estamos hablando de la perseverancia de los santos y lo que produce Dios en los sujetos de la perseverancia. El pastor Sam Waldron, un teólogo importante, comenta acerca de esto de una forma así de catecismo. El catecismo, o esa palabra, es una forma didáctica de preguntas y respuestas que facilita la comprensión de las ideas. Entonces él pregunta, ¿por cuánto tiempo se persevera? La confesión repite obviamente lo que dice la Biblia en Mateo 24:13. Perseveran hasta el fin. Ellos no es que un ratico, yo era adolescente y estaba animado y después me descargué. No, ellos hasta el fin van a perseverar. Según de Timoteo 4:7 igualmente. Vuelve a la otra pregunta. ¿Para qué perseveran? La confesión responde, para inmortalidad, para vida eterna. Hebreos capítulo 3, versículo 6 dice que se persevera hasta el final creyendo. Hebreos 3:6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta dónde, hasta el fin, la confianza y el gloriarnos nuevamente en la esperanza. Es como un condicional, no porque está condicionado, sino que no es como que, bueno, el que persevera hasta el fin va a ser salvo, como una obra para ganarse la salvación. No, los que son salvos, los objetos, los sujetos del poder de Dios, se evidenciarán en que creen hasta el fin. Creen hasta el fin. Versículo 14 del mismo capítulo 3 lo repite, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Nuevamente la idea, retener hasta el fin. Ellos perseveran para vida eterna hasta el fin. Capítulo 10, versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Noten, hermanos, que esa perseverancia no es opcional. Como que, bueno, hermano, hay cristianos, como tú sabes, de primera clase, que esos perseveran, esos son perfectos hasta el fin y son salvos eternamente. Hay cristianos de segunda clase, esos que van arrastrados en la vida, ¿verdad? Andan más mal que bien siempre, y al final de chiripita se salvan, pues, pero bueno, por lo menos ahí entran, ahí de últimos de la cola, pero bueno, son salvos. Mire, eso es muy ajeno de lo que dice la Biblia. La Biblia dice que ellos perseveran para vida eterna. No es que perseveran para ver si ganan recompensas. Como que, mano, para que tengas una mansión más grande. Y para que veas que una mansión más grande se va a estar con Cristo por toda la eternidad. Eso no se trata de eso. No se trata de que si perdiste recompensas o no, sino de que es verdad, la gracia de Dios está en tu vida. Esto hace, hermanos, de la vida cristiana algo, la empezamos a ver diferente. Ese miedo que uno tiene, ay Dios, mi esposa se va a desanimar, no va a venir más a la iglesia. Ay, mis hijos, pastor, haga algo para que mis hijos se entretengan. Ay, Dios mío, si no me visitan, si no hay actividades, si no me hacen esto, no sé qué, si no hay campamentos, si no hay esto, lo otro. No estoy en contra de nada de las actividades, hermano. No me malentiendan. Estoy queriendo decir que aquellas cosas, aquellos medios legítimos que podamos usar para aprender más, excelente. Pero la Biblia dice que los que son de Cristo van a perseverar hasta el fin. Eso de que tenemos que hacer algo para retener las personas. Eso no es algo, eso está muy ajeno de la Biblia. No es verdadero cristianismo. No es una iglesia tratando de divertir a la gente para que persevere. No, es la gracia de Dios actuando en los pecadores y ellos aman a Cristo por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Yo entiendo que a veces existe el mal testimonio, piedras de tropiezo, eso lo enseña la Biblia. Y esas cosas va a juzgarlas Dios a aquellos que sirven de mal testimonio y de piedra de tropiezo. Si el Señor Jesús dice, mira, mejor es que te tires al fondo del mar, porque te las vas a ver conmigo, dice el Señor.
Pero eso no justifica a las personas. Dios también se la va a ver con aquello. Va a demostrar que el que no perseveró simplemente no tenía la gracia de Dios en su vida. San Guadrón una tercera pregunta que hizo la primera: ¿por cuánto tiempo perseveran? Hasta el fin. ¿Para qué perseveran? Para salvación eterna, para inmortalidad, como dice la confesión. Y luego una tercera y última pregunta de este párrafo dice: ¿por qué es necesario perseverar? Dice, perseverar es, según una definición de un diccionario, continuar haciendo algo a pesar de la dificultad o la oposición. ¿Qué nos indica esto? Que la vida cristiana, su característica también es que va a haber luchas. De hecho, la Biblia usa la palabra guerra. Hay una guerra. Pero yo pensé que la vida cristiana, ahora que soy cristiano, iba a ser todo color de rosa. No, ahora trata de una guerra contra sendos enemigos que van a muerte contra ti, contra nosotros. Que quieren impedir que nos salvemos y que quieren impedir que glorifiquemos a Dios. Las luchas en la vida cristiana exponen si de verdaderamente estamos en la fe, en la gracia. Más adelante va a decir quiénes son esos enemigos: la carne, Satanás y el mundo. Por lo tanto, no vivimos satisfaciendo la carne, tratando de agradar al mundo e ignorando las maquinaciones del diablo. Pero continuemos para que podamos ver el párrafo, los 3 párrafos completos. Vamos al párrafo 2. Aquí nos habla del fundamento de la perseverancia. Dice el párrafo 2: esta perseverancia de los santos depende, primero negativamente, no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Aquí el elemento decisivo no es el libre albedrío de las personas, sino la libre gracia de Dios. La gracia de Dios que precede y mueve nuestras voluntades. Como lo enseña la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque yo me puedo ocupar en mi salvación con temor y temblor. Versículo 13, el fundamento: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La buena voluntad de Dios, la gracia de Dios que me sostiene, tiene un efecto en el creyente. Una moneda, son 2 caras de la misma moneda. Que yo, por un lado, me ocupo, soy diligente con temor y temblor, pero por el otro lado eso es posible porque Dios está obrando en mi vida. No son 2 ideas diferentes, no es una o la otra cosa, sino es una y la otra cosa. Dios produce el querer, lo trabaja, obra en mi alma, en el fondo de nuestras voluntades, pone el querer y al mismo tiempo el hacer. Entonces nosotros nos ocupamos. ¿Y por qué es posible que yo me ocupo en mi salvación con temor y temblor? Procuro los medios de gracia, comienzo a crecer en sabiduría, empiezo a dejar cosas que yo sé que no me están beneficiando. Espiritualmente empiezo a perseguir cosas que de verdad son de fortaleza espiritual. Comienzo a delastrarme de cosas del pasado que no me dan ninguna ganancia cristiana. Comienzo a alejarme de personas, comienzo a dejar de frecuentar lugares. Todo eso, ¿por qué? Porque Dios está produciendo eso en mi alma. ¿Y cómo sé que Dios está produciendo eso en mi alma? Porque lo estoy haciendo. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque Dios lo produce en mi alma. ¿Y cómo Siempre las 2 caras de la misma moneda. Dios produce el querer
y el hacer por su buena voluntad. Es la libre gracia del Señor. Después nos dice la inmutabilidad del decreto de elección. Aquí entonces nos estamos yendo a otros capítulos que ya aprendimos. ¿Será que alguien puede frustrar el decreto divino? Hay que ir para esa clase, obviamente no. Entonces Dios nos llama. Es más, Romanos 8:30 nos dice, nos da los eslabones o las perlas de esa cadena que Dios pone en el cuello de sus elegidos. Donde en Romanos 8:30 se nos dice el proceso completico. Dice, y a los que predestinó, hablando del decreto de elección, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Comienza en el pasado, en la eternidad pasada, desde la predestinación. ¿Y cuando termina ese trabajo y obrar de Dios? Hasta que los glorifique. La obra de Dios no ha terminado hasta que los haya glorificado. Por lo tanto, es imposible que se pierda. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si, se lo voy a decir claramente por si no lo ha notado. Hasta el momento hemos visto que es la obra de Dios, la obra de Dios, la obra de Dios, es la obra de Dios. Es la obra de Dios, no el esfuerzo humano. Es el poder, la gracia divina, la gracia divina, la buena voluntad del Señor, el poder de Dios, la eficacia de Dios, el Señor Jesucristo obrando, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad obrando, hermano. De seguro, los santos perseverarán, sus santos, su pueblo. Nuevamente, esto no es para desanimar el esfuerzo, es para llenarnos de gozo y esperanza. Gracias, Señor, no depende de mí, depende de ti. Esta iglesia se sostendrá por el poder de Cristo. Y cuando Él deje de obrar, hagamos lo que hagamos, hermano. Una oración es, Señor, no quites tu candelero de nosotros. No quites tu mirada. Dice, la inmutabilidad del decreto de elección. La eficacia de la obra de Cristo. ¿Cómo vamos a atentar contra o a pensar siquiera que la obra de Cristo, hermano, no pudo ser efectiva en un punto de nuestra vida? La eficacia de la obra de Cristo. En el mismo Romanos 8, en el versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Versículo 37, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La eficacia de la obra de Cristo. La muerte, aún, ¿verdad? Es el peor estado, el estado más trágico que un ser humano puede experimentar, donde humanamente hablando, bueno, ya que no se puede hacer más nada. Lo que hace es entregarnos a los brazos de nuestro Señor, para los creyentes. Para los creyentes. Yo hago mi personal, que dice primero la muerte, porque es lo peor. Dice, si lo peor no me puede separar de Cristo, entonces, antes de ese acontecimiento, del día de mi partida de este mundo, nada me separa del amor de Dios. Yo tengo razones para gozarme, para perseverar. Es más, por el poder y por la promesa de Dios, todo lo que me pasa en la vida sirve para prepararme para la vida eterna. Entonces, como dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No nos gozamos como masoquistas o como estoicos, sino como cristianos que tienen la esperanza en su Salvador y Señor. La eficacia de la obra de Cristo, la perpetuidad de la morada del Espíritu Santo.
Efesios 1:13, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos la simiente de Dios. Noten esto, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 19 y 20. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Capítulo 3, versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquí, como tenemos la serie de Génesis los domingos ya hace varias semanas, entonces usted tiene claro el tema de simiente. Hay dos simientes, hay dos corrientes. Entonces aquí el apóstol Juan está hablando acerca de quienes tienen la simiente de Dios. El contexto es evidente que esa simiente es el Espíritu Santo, que está en los creyentes. Y es más, está hablando de un pecado de muerte. Más adelante va a hablar del pecado de muerte en la carta. Y va a hablar del pecado de aquellos que no pido que se ruegue. Pero como acabamos de leer capítulo 2, es evidente que el pecado que tiene en mente Juan es la deserción de la fe cristiana. Entonces él dice, salieron porque no eran de nosotros, no tenían la simiente, no son la simiente. A veces parecen la simiente, pero no lo son. Pero entonces el versículo 20 le llama unción, pero ustedes tienen la unción. Esa obviamente es una forma de hablar del Espíritu Santo en el creyente, que le muestra todas las cosas. Pero después usa otra palabra que es simiente. El que es nacido de Dios, el que tiene el Espíritu Santo, el que tiene la simiente, entonces a mí son términos diferentes para hablar de lo mismo. Y el pecado en cuestión es la deserción de la fe. Entonces le está diciendo, el que tiene la simiente de Dios, por todo lo que he dicho en estos últimos 34 minutos, lo que he estado diciendo yo, por ejemplo, no va a pecar así. ¿No va a pecar cómo? Desertando de la fe cristiana. Pero la experiencia dice que hay gente que cree, que dice creer y se va y deserta, ¿cierto? Porque no son de nosotros, dice Juan. No lo son. No lo son. En la idea griega, ¿verdad? Parece que estamos en el primer siglo, se fue escrito en el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Juan está escribiendo a una iglesia que está en ciertos lugares donde la cultura griega está gobernando. La idea de sello tiene tres ideas que quiere comunicar. Autenticar como genuino. Como cuando usted ve el sello de algo, no, esto es original. Tiene la marca de que es original. Entonces eso hace el Espíritu Santo. También proteger de manipulación. Como cuando el gobierno romano manda a poner un sello del imperio en la tumba del Señor Jesús para que nadie venga a estar manipulándola. Y en tercer lugar, marcar como posesión de alguien. Eso es de alguien, porque tiene un sello. Eso es la idea que quizás se está comunicando cuando se habla del Espíritu Santo como sello. Es genuino, un creyente genuino, está protegido de manipulación y en tercer lugar es posesión de aquel que lo compró. Amén, hermanos. Sigue diciendo la seguridad del juramento de Dios, que es el pacto. Como hemos estado últimamente hablando de eso, solamente lo menciono. Y en la infalibilidad del pacto de gracia. Cristo lo llevó a cabo. Como toda esta semana estamos hablando de eso y vamos a continuar, entonces voy a pasar al tercer párrafo para finalizar. Tercer párrafo para finalizar este capítulo dice: y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos, y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves
y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. ¿Qué va a pasar? Aunque a veces algunos cristianos pasen por todo esto, ¿qué va a pasar al final con ellos? Renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. La afirmación central obvia del párrafo es que creyentes, verdaderos creyentes, pueden caer y caen en pecados graves y por algún tiempo continuar en ellos. Esa es la afirmación del tercer párrafo. Verdaderos creyentes pueden caer e inclusive caen en pecados graves y por algún tiempo permanecer en ellos, pero Dios va a renovar su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin. El mejor ejemplo, hermano, es la noche en el aposento alto. Si no sabe de qué estoy hablando, es la última noche del Señor, nos celebra la Pascua, esa noche, esa madrugada será crucificado. En ese aposento está Judas y está Pedro. Con respecto al pecado de Judas, el Señor lo máximo que le dice es, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Y sabemos que va y lo traiciona. Judas se va y se suicida, se ahorca. Y a Pedro le dice, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandear. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro, hermano? Que a Pedro, Cristo le dijo, yo he orado por ti. Y el Señor no le dice, Pedro, si te arrepientes, ayuda a tus hermanos y confírmalo. No, eso no lo dice el Señor. El Señor le dice, cuando te arrepientas, porque lo vas a hacer, ven y confirma a tus hermanos. La diferencia, a ver, nuevamente toda la clase, hermano, entre los que Jesucristo sí intercede por ellos, es que van a perseverar, aunque caigan, porque el pecado de Pedro es tan grave como el de Judas. Es terrible. Pero fue renovado en arrepentimiento y fe. Noten las diferentes blancos por donde vamos a ser atacados, por lo cual debemos ser muy cuidadosos. El mundo, la carne, el diablo. Y dentro de la carne y todo eso, el descuido de los medios de gracia. Descuido de los medios de gracia. Mi esposa me compartía una predicación del pastor Julio Benítez acerca de la familia, el matrimonio. Y él hablaba de esa fiebre actual que no está en contra, de que los grupos pequeños de las iglesias, los grupos pequeños que nosotros tenemos y están bien. Pero a veces las personas, no, sí, porque la gente cree que tienen que estar todos reunidos todo el tiempo, y hay que estar pendiente, hay que estar pendiente. Por supuesto, la Biblia habla de comunión de los santos. Pero estas personas, por lo general, los que son muy celosos, porque lo que a veces buscan es solamente algo para socializar. Estas personas no tienen altar familiar. Entonces, ella se ríe de una frase que le dice, yo estoy a favor de los grupos pequeños en la familia. Pero la idea no es que él está denigrando de los grupos pequeños, sino que a veces los creyentes creemos que la vida cristiana es una vida de actividades. Por ejemplo, a veces hermanos nos han preguntado que por qué no hay otras actividades. ¿Qué otra actividad? Y yo le digo, bueno, tú tienes que tener devoción personal privada. Eso es diario. Después, la familiar. En la medida de lo posible debería ser diario. Luego está por lo menos un miércoles. Entonces en la semana ya estoy teniendo, puede entonces reunirse con otros grupos, otros hermanos cerca de su casa en un estudio bíblico.
Ella tiene otro medio de gracia. Ya han pasado 2 días, tiene varias cosas. Luego viene el culto, los domingos, semanal. Entonces, cada 3 días, más los estudios bíblicos con grupos, más el personal, más el familiar. Usted tiene como una agenda un poco saturada, porque estamos hablando de que usted trabaja, estudia, atiende hogar, tiene tantas cosas que hacer. Y hermano, yo le voy a decir algo. Si eso usted no se fortalece en la fe, con eso, no espere que una conferencia, un campamento haga lo que usted no hace. Haga por usted lo que usted debería hacer en el día a día. Esa es la realidad. Usar los medios de gracia, hermanos, es una profecía de pecado grave. Usted está profetizando que va a caer gravemente. Y a veces nos llegan, por lo general, al pastor David y a mi persona, nos llega la situación ya cuando todo está embarrado. O sea, lo primero que hay que decir, hermano, hermana, ¿por qué nosotros nos estamos enterando de eso ahorita que ya sucedió todo? Porque usted nunca nos conversó de esa situación. Lo que nos dice que tú no estabas luchando, tú ahora estás sufriendo las consecuencias del pecado que venías conservando y actuando en secreto. Pero usted no necesita tanto la reunión con el pastor David o con el pastor Luis, que obviamente yo sé que está a la orden. No lo necesita tanto como la comunión que usted tiene con Dios en los medios de gracia, que le fortalece, que lo van a hacer un cristiano saludable. Entonces, cuando descuidamos los medios de gracia, simplemente es irresponsabilidad con nuestra vida espiritual. Y a veces, ay pastor, tengo tantos problemas, ¿no? Yo sé que no viene a nada, no usa nada de los medios de gracia, o cuando viene está pendiente de otra cosa. Y yo sé que tiene graves problemas. Toda su vida es una profecía de que va a ser algo grave. ¿Sí me explico cuando digo esa frase? Así es. Entonces, hermanos, como no hay garantías de que ninguno de nosotros caiga en tales pecados, es necesario ejercer vigilancia perpetua. Y dice, se acarrean juicios temporales, enfermedades, situaciones difíciles, problemas en el hogar, problemas en el trabajo, problemas con los hijos. No quiero ser simplista, pero a veces muchas de esas cosas son juicios que Dios está llamándonos la atención para que corrija lo que estás abrazando en privado. No estoy diciendo que eso siempre es así, ¿ok? Así es. Pero probablemente, hermanos, no sales de una. Porque Dios quiere quebrantar tu corazón porque se está endureciendo. Por el pecado, por orgullo, por esa soberbia en la vida cristiana. Cuando digo soberbia no es alguien que todo el tiempo está hablando fuerte. Soberbia cristiana es de alguien que es indolente en las cosas espirituales, hermano. Usted puede ser muy calladito, muy calladita, muy manso, muy mansa, pero en el corazón usted es un rebelde. Contra Dios me refiero. Hay personas que, miren, no matan ni una mosca, pero es uno de los corazones más endurecidos que hay con las cosas espirituales. Son indolentes, no usan los medios de gracia. Que el Señor nos ayude, porque a veces Dios utiliza esas cosas, los juicios temporales, para producir arrepentimiento. Un ejemplo, al rey David le quitó la vida a su hijo. No, yo no estoy amenazando, pero eso es lo que dice la Biblia. Por su pecado y para que él se arrepintiera, le quitó la vida a su hijo. Eso es un ejemplo, ¿no? David después se arrepiente, pero ¿tenía que pasar por eso? No tenía por qué pasar por eso. Fue descuidado.
Y 1 Corintios dice que aquellos que comen indignamente la cena del Señor se acarrean juicio, por lo cual muchos están enfermos y muchos duermen, lo que indica que una posibilidad de tanta enfermedad o de tantas cosas negativas es Dios llamándote la atención. Arrepiéntete. O la muerte también. A veces no de ti mismo, sino de una persona que amas. Para que, por supuesto, entonces entiendas que no te puedes burlar de Dios. Amén. Amén. No estoy queriendo decir que cada vez que pase eso es porque, mire, qué pecado tendrá el hermano. No haga eso. Son posibilidades que dice la Biblia. Así es. Tanto como, Señor, ¿quién pecó? ¿Los padres o él porque es ciego? No, ni sus padres ni él, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Pero en el mismo evangelio, a otro que sanó, luego el Señor se le apareció y le dijo, mira, no peques más, no sea que te venga algo peor. Ya te sané, ya te mostré gracia. No peques más porque te va a venir otra cosa peor. Entonces, es una posibilidad. Así lo enseña la Biblia. Amén, hermanos. Entonces, con esto culminamos la doctrina de la perseverancia de los santos. Recuerden entonces la razón y el fundamento por el poder y por la gracia del Señor. Amén. Gracias, buen Señor.